Bueno, ¿y tú llevas mucho tiempo en esto? ¿O también eres novato? Yo un par de años. He salido en El asesino de Cheerleaders 4 y El asesino de Cheerleaders 5. ¿Haciendo qué? Pues lo de siempre, venga a correr y venga a chillar y venga sangre. Sobre todo chillar. Dicen que grito muy bien. Pues antes, cuando yo te he dicho que gritaras, bien que te has callado, podrías haber colaborado un poquito. Es que ya estoy muy harta. Venga a gritar y gritar. Aquí las mujeres estamos muy encasilladas. No te dejan hacer otra cosa. Mira, una vez quise coger un puesto que había de lo tuyo. ¿De psicópata? Exacto. Como me habían matado tantas veces, ya tengo una experiencia que no veas. Pues nada, me dijeron que no, que para ser psicópata tenía que ser hombre. ¿Así? ¿Ya está? Como te lo estoy diciendo, esto del terror es un negocio muy machista. A las mujeres no nos quieren nada más que de víctimas, y si lucimos tipo, mejor aún. Chillar y enseñar escote, ya está. Si lo pide el público. Pues a ver si el público espabila, que no sé por qué, por el simple hecho de ser una tía, me tengo que quedar ahí atada como un salchichón esperando que un torpe como tú, por el simple hecho de ser un tío, me dé puñaladas. Pues no. ¿Y qué más damos? ¿Y qué más da, mujer? Si esto no deja de ser una película, una ficción, una realidad. ¿Y qué? ¿Es porque yo sea un personaje ficción mis humillaciones son de broma? Que no le des tanta importancia. Que es solo una costumbre. Una costumbre, claro, una costumbre, dices. Pues sabes qué, que ya estoy harta de la costumbre. Es usted un poco pesadito, señor Lobo. Lobo es separado, para que suene igual. Bien, Lobo. Mire, se me hace tarde y tengo que llegar a casa de mi abuelo. En el bosque hay animales salvajes. Si huelen, la comida está cagada. Ya, eso sí, eso sería si llevara comida. Ah, no, ¿y qué llevas? Pero mire que usted es plastas. Tutéame, hay confianza. Que eres un plasta. ¿A ti qué te importa lo que yo lleve o deje de llevar? O donde yo vaya o deje de ir. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te acompaño hasta la casa de tu abuela y así te protejo. ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas? Que yo me protejo sola, y muy bien. ¿Tú crees? No es la primera que viene por este bosque. Otras muchachas como tú atravesaron el bosque para ver a sus abuelas y de ellas nunca más se supo. ¿Ah, sí? ¿Y qué les pasó? No te acabo de decir que nunca más se supo. Yo qué sé. Pero imagina, una limaña salvaje o un asesino. Sí, ya. O el asesino de cheerleaders. Menudo tontería. O un violador. ¿Quién se sabe qué clase de monstruos? Una chica indefensa sola por el bosque. ¿Dónde? Tú, querida niña, me refiero a ti. Necesitas un caballero que te defienda. Tú has leído muchos cuentos de hadas. Estás un poco desfasado. Las chicas de hoy no sabemos defender muy bien solas. Ah, sí, no lo pongo en duda, pero insisto en acompañarte. Soy todo, señor. Sí, un señor pesado. Que te digo que ya está bien de tanta protección. Que no somos tontas. Hasta luego. No vamos a cambiar ahora la tradición. No, claro, no la cambiéis. Y siempre ha sido una mujer. Un argumento de peso, sí, señor. Siempre he sido una mujer. ¿Cómo no? El dragón prefiere... ¿Pero qué va a preferir un dragón? ¿Qué sabrá un bicho? Di mejor que los hombres preferís que seamos mujeres las que la palmemos. Claro, que duele mucho que te coman. Bueno, ya está bien. Doncella Atenea, no tengo por qué dar más explicaciones. Está tocado y ya está. Si hay que cambiar las normas, ya lo decidirá el año que viene la asamblea o mejor el consejo. Ahora el hermano Móstoles te conducirá a la roca del sacrificio, donde esperas la llegada del dragón. Trae para acá. Aquí me quedo. Al dragón que vaya Rita. Ahora llega lo más interesante, la realidad. La realidad es que esto no es real. Mujer, nosotros solo somos personajes de ficción, no lo olvides. Pues por ser un personaje de ficción, esto aprieta de manera muy real. Por fin, qué agobio. Quiero decir que tú has salido de una historia mitológica, tú de un cuento y yo de una película. El público lo mismo piensa que lo que hemos contado es una invención, una fantasía. Pero es que es una invención. Son historias. Pues el mundo real está lleno de mujeres en apuros reales con problemas mucho peores que los de ficción. ¿Qué hago entonces? ¿Me cambio? Pero eso te digo que yo había hablado con la otra chica y ella estaba de acuerdo en la vestimenta que tenía que usar y todo. Ah, sí, la vestimenta, es verdad. Me dijo que tú le habías dicho que le ibas a hacer las fotos en bikini. Bueno, Y yo me pregunto qué pinta una chica en bikini para anunciar la frutería Piñata. Si fuese para una carnicería, pues todavía. Por lo de enseñar a Carmen, quiero decir. Seguro que no me he entendido bien. Quería decir que... No, porque ella
te lo preguntó varias veces y tú le dijiste, es lo que hay, en bikini o lo tomas o lo dejas. Hay muchos esperando. Bueno, sí, tienes razón. Se lo dije. ¿Y qué? La publicidad es así. Y ya está, la publicidad es así. Así de machista, querrás decir, porque a las mujeres no nos queréis nada más que medio en cueros a enseñar carne. Así se traen más clientes. ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí vivimos de los clientes. Pues ya va siendo hora de cambiar a los clientes, y no sé por qué para anunciar una manzana tengo que enseñar las peras. Pues no. Es la costumbre, mujer. La costumbre, claro. La costumbre, pues ya estoy harta de la costumbre. ¿Sabes una cosa? Se me está ocurriendo ahora mismo un anuncio a la mar de chulo. No te preocupes. Bueno, aquí estamos. Mi momento favorito del día. Buenos días. Hola, buenada. Voy a limpiar la mesa, enseguida le tomo nota, ¿de acuerdo? Me tomas lo que tienes que tomar. ¿Qué va a hacer? Tú eres nueva, ¿no? ¿Y ese traje? ¿Os han cambiado el uniforme? Sí, ahora llevamos esta ropa para atender mejor a los clientes. Ah, por eso me gusta ese sitio. ¿Tú vienes mucho por aquí o qué? ¿Por dónde? ¿Por la mesa? No, tontina, por el local. Es que no te había visto antes. Estoy haciendo una sustitución en el puesto de Maripili. Ay, mi Maripili. Qué encanto. Bueno, tú también eres un canto, claro. Todos aquí sois un canto. Gracias. ¿Qué le pongo? ¿Qué me pones? Ay, si yo te dijera cómo me pones. ¿Me traes algo de comer? ¿Qué tenéis caliente? Pues ahora mismo tenemos la cocina cerrada. ¿No tenéis nada de comer? ¿Nada de nada? No, a estas horas no. Pues otras veces he venido a estas horas y sí que estaba la cocina abierta, cuando estaba Maripili. Pues ya ve, hoy no está Maripili, la cocina está cerrada. Pues yo huelo a comida. Y que sepas que yo huelo muy bien, ¿eh? Yo diría que más bien olfateo. ¿Ah, sí? Eres un poco insolente, ¿sabes, nena? ¿A ti no te han dicho nunca que el cliente tiene siempre la razón? Sí, algo me comentó Maripili, pero me enteré muy bien. ¿Algo más, señor? Sí, comida. ¿Por qué no entras a la cocina y me preparas alguna cosilla? Seguro que sabes cocinar muy bien. Pues no sé cocinar. ¿Tengo pinta de saber cocinar? Es que todas las mujeres... Ah, sí, todas las mujeres, qué bien. Pues yo no. ¿Alguna otra cosa? Entonces no. Por ahora no. ¿Y qué te parece si te espero a las 11 cuando salgas y nos vamos tú y yo a tomar algo? Aunque sea tarde, yo tengo hambre y si aquí no tenéis comida seguramente iré a otro sitio. Yo te invito, ¿qué te parece? ¿Qué me va a parecer? Mal. El caso es... Que tenemos que hacer un recorte de plantilla. Sintiéndolo mucho, la voy a tener que despedir. despedir. Sí, A mí. pues sí. Pues, ¿cómo te lo diría yo? Digamos que tienes un problema muy gordo encima. ¿Qué? Sí, un problema redondo, eso es. Un problema redondo, sonrosado, muy llorón. Pues no lo capto. A mí es que no me gusta señalar que está muy feo. Ah, el niño. Exacto. Pues dígalo claro, me despide por niño. Compréndelo, es la política de nuestra empresa. No queremos empleados embarazados, ni empleados con niños. Primero, siempre están faltando de médicos, baja va y baja viene. Luego se piden el permiso de maternidad. Un porrón de días sin venir a trabajar y después que si vengo tarde porque he llevado al niño a la guardería, que si me voy antes porque... Que no. No es nada personal, simplemente que no. Que no quiero madres, Pues no, solo solteros. tampoco es eso, pero sí, es lo que... Ni que estuviésemos en la antigua Grecia. ¿Perdón? Que para trabajar aquí parece que hace falta ser doncella, como las leyendas griegas. Ya le he dicho que hay que ser doncella, quiere decir que no ha... Sí, que no ha hecho eso. Y si además te quedas embarazada, pues ya no te quieren ni para echarte un dragón. No, tampoco, sarcástico. Pues sí, mire usted, sarcástica y cabreada. Lamento que te lo tomes así, Julia. Usted me dirá cómo no me lo voy a tomar. Que
te echen en trabajo simplemente por estar embarazada. A ver cómo me lo voy a tomar. Julia... Y además, para que te enteres, no me llamo Julio. No, la verdadera Julio se ha quedado en casa. Lo sabía. Sabía que no eras ella. Más engañado. Pues sí, ¿y qué? Échame. Ah, no, que ya me has echado. Márchate de aquí, seas quien seas, en la selección del personal. Puedes recoger el finiquito. ¡Ja! El finiquito, dices. ¿Qué vas a hacer? A ti. Nada, si es para el finiquito. Mira de que pronto me lo quito. ¿Veis cómo tenía razón? Los monstruos de la realidad son mucho peores que los de la ficción. Y las damas de la vida diaria sí que pasan apuros. Apuros de verdad. Vale, me has convencido. Pero ahora nos volvemos a nuestras historias y seguimos aquí, en el mundo real. Pues... Yo prefiero el mundo real. El bosque que lleva a casa de mi abuela lo tengo yo en mi pista. Ja, pues no te quiero hablar de mi interesantísimo pueblecito griego, el pesado de Móstoles. Quito, ni hablar. Nos quedaremos por aquí. Creo que hacemos mucha falta.